nuestras capacidades, gracias hermana, capacidades visuales, la capacidad de ver con nuestros ojos, están determinadas, nos dicen los especialistas y los expertos en la medicina, por un fascinante bailecito entre los ojos y el cerebro. Y en este fenómeno increíble, esto es lo que ocurre. Nuestros ojos captan patrones de luz que son convertidas por los ojos en señales eléctricas que luego entran al cerebro y el cerebro las convierte ¿en qué? En visión, imágenes tridimensionales. En el caso que fuérase disturbarse este proceso, este fenómeno, esto es lo que yo llamo bailecito entre el cerebro y los ojos, nuestra habilidad de ver se limita, es significativamente disminuida. Aquellos entre nosotros que usamos espejuelos, gafas, lentes, anteojos, podemos dar evidencia de la importancia de usarlos. Esta semana fui a mi optómetra y cuando terminó el examen me dijo que aparente y alegadamente mis ojos necesitan un poquito de ayuda, lentes más fuertes para ayudarme a ver mejor. Entonces ella dijo que, yo le pregunté, pero ¿cuál es la razón? Y ella me hizo, bueno, me mira y me dice, bueno, se ha puesto un poquito madurito. Oye, qué falta de respeto, pastor. Ahora, mi reflexión no tiene que ver con visión, ni ver, ni este fenómeno y bailecito entre el cerebro y los ojos, o los ojos y el cerebro, sino tiene que ver con otro tipo de visión, otra forma de ver. Una forma de ver que no excluye otros factores, esos jueguitos importantes en nuestra vida, para poder ver en lo espiritual. Hay muchos factores, está la oración, está eso que le gustan ayunar. Yo ayuno de vez en cuando, no con intencionalidad espiritual necesariamente, porque me quiero mantener en la línea, El ayuno es importante, la oración, la fe, el leer, estudiar las Sagradas Escrituras, todos son jueguitos, factores que contribuyen a poder uno ver en lo espiritual. De modo que la visión a la cual yo me refiero, y es mi deseo compartir en unos minutitos, es una visión, una capacidad de ver que puede conllevar al creyente, al potenciar al creyente o al no creyente, de estancarse en la vida o crecer, de llevarnos al fracaso o al éxito, de llevarnos a la derrota en todos los sentidos de la vida, de destrozar un matrimonio o convertirlo en fuente de mutuo respeto y pasión, o de destruir a una iglesia o de verla crecer. Por lo general, cuando hablamos de visión, solemos pensar en esas visiones en la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. De hecho, hay 103 de ellas, 103 visiones en las Escrituras, pero a ellas no me estoy refiriendo. Porque si usted me dice que una vez a la semana usted está teniendo visiones, yo le voy a recomendar a un buen consejero. Sí, porque hay creyentes que siempre tienen visión. Toda la semana, pastor, mira, tuve una visión. No es que no es inapropiado, no es que no es una bendición tener visiones, pero todas las semanas
Estoy un poquito inseguro. Así que no son las 103 visiones a las que me quiero referir en esta mañana, sino mi enfoque es sobre la capacidad con elementos espirituales, la oración, la lectura de las escrituras, la adoración, el tener confianza y fe en el Señor, el orar, todos estos factores muy importantes, la capacidad con estos elementos espirituales que muchos poseen y a la cual volveré en unos minutos. La lectura de esta mañana se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 1, y dice de la siguiente manera, solamente un verso. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 1, y dice así: el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. Punto. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Las visiones no eran frecuentes. Dios bendiga su palabra. En el libro de Samuel se centran 4 individuos muy importantes: Elí, Samuel, Saúl y David. Pero sobre el cual yo quiero enfocar mi reflexión esta mañana es el integrante personal o persona conocida como el Elí. En los escritos del libro de Samuel, los que compusieron, los que tomaron los escritos y los hicieron en forma de un libro, y era un libro originalmente, eso de primera y segunda de Samuel vino mucho más luego, dispensaron con Elí, y dicho sea de paso, sus hijos, bien rapidito en primera de Samuel. Como todos saben, Elí funcionaba tanto como juez y sumo sacerdote de Silo, la capital del pueblo de Israel, antes de convertirse eventualmente y establecer eventualmente la monarquía israelita unos 1000 años antes de Cristo. Como el sumo sacerdote entre todas las tribus de Israel, Elí tenía una función muy importante. Él estaba encargado de la sagrada responsabilidad de la administración del tabernáculo, el arca del pacto, la dirección y el sustento pastoral del pueblo de Israel, y el papel visionario y el papel profético de llamar a Israel a contabilidad, a la justicia ante Dios y hacer el bien. Ahora bien, debe quedar claro que Elí, cuando comenzó su ministerio, comenzó con la energía que todos comenzamos cuando comenzamos nuestros primeros trabajos o respondimos a alguna posición después de graduarnos de la universidad, de la escuela de leyes, de la escuela de medicina, de la escuela de gerencia, cualquier sea la posición. ¿Ustedes se recuerdan esos días? Para esos que respondimos al llamado del evangelio o al llamado ministerial, nos recordamos esos días muy bien. Son muchos días atrás, pero yo me recuerdo. Yo me recuerdo del momento cuando dijeron: Luis, mira, queremos que tú comiences un ministerio en la ciudad de St. Louis. Y por lo menos en los próximos 3 años, ¿te compromete? Y yo di por supuesto, seguro que sí. Yo me recuerdo de esos días. Fueron días arduos, fueron momentos de dolor, de duda, pero había un nivel de excitación, de anticipación, de pasión y de imaginación inconquistable en mi corazón, porque yo creía que ese era el plan de Dios para mi vida.
Desafortunadamente, como ocurre de a menudo, llegó un momento en la vida de Elí cuando su celo visionario por sus responsabilidades declinaron tan significativamente como declinó su visión por falta de su madurez. Por eso es que el primer verso del capítulo 3 de la lectura dice: y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. That's a problem. De tal manera fue la decadencia de la visión espiritual, moral, eclesiástica, sacramental de Elí, que llegó un punto en su vida que en bastantes errores pastorales y personales que cometió, ignoró las sinvergüencerías de sus dos hijos, Ofni y Finis. Por favor, no le pongan esos nombres a sus hijos. Ofni, Finis. Usted pronúncialo como usted quiera. Estos dos supuestos sacerdotes, mire lo que hacían. Estos dos, no sacerdotes, charlatanes, se convirtieron en expertos en el robo. En el robo, usted sabe, debajo de la mesa, de los mejores cortecitos de carne que se usaban para el pacto o el acto del sacrificio expiatorio. Con la excepción de lo que se conoce en las escrituras como el sacrificio de holocausto, en que se quemaba completamente el animal en el altar. Cuando se iba a hacer un sacrificio expiatorio o celebrativo normal, un individuo sacrificando en búsqueda de perdón, un rey que falló y quería expiarse de la culpa, el animal lo cortaban. Y esos cortecitos bien sabrosos, esos pieces of steak, pues estos muchachos, Ofnis y Finis, le decían a los que traían estos regalos ante Dios para el sacrificio, le decían, yo quiero que ustedes me den estos ciertos cortes, los mejores cortecitos de sangre que le correspondían a quién o a quiénes, al sacerdote y su familia, y al que traía el sacrificio y su familia. Ellos se quedaban con los mejores cortecitos. Después de Dios rechazar a Elí y a sus dos hijos malvados, Dios eventualmente asigna al joven Samuel como juez, gran sacerdote, pastor y profeta, quien luego fue instrumental en el desarrollo y el movimiento del pueblo de Israel, de una masa de tribus, siempre en pelea con el uno al otro, a un pueblo unido bajo un rey. El trabajo número uno de el gran Samuel. En esa posición sagrada, la más alta responsabilidad de Samuel era el de poseer una amplia claridad de visión para dirigir al pueblo con integridad de corazón y con propósito de misión. En ese trabajo, un trabajo duro, tomó Samuel tener que agarrarse de los mantos de Jehová, pero tener también visión e imaginación y determinación para llevar a ese pueblo de aquí a acá. Are you with me? La lección de hoy es increíblemente instructiva en muchos niveles. Es un recordatorio de lo que puede sucederle a una persona, un líder, un pastor, una iglesia, un pueblo,
Una nación que se estanca en el pasado, se descuida en todos los sentidos de la palabra y pierde la capacidad de despertar la frescura de una nueva visión divina. Y como Israel para aquel entonces, nosotros hoy en día, de vez en cuando, Dios nos tiene que dar un toquecito, un recordatorio de que ¿dónde está tu visión? Tu visión para tu vida, tu visión para tu empresa, tu visión en tu iglesia, tu visión en tu nación. De vez en cuando. Desafortunadamente, eso fue lo que le pasó a Elí. Sufrió de la falta de visión e imaginación sacerdotal que lo llevó a cegarse del plan de Dios. No solamente para su vida, pero más importante, para el pueblo de Israel. Él perdió la capacidad de ver, la capacidad de ver y de imaginar cuáles son las posibilidades que Dios tiene o tenía para él y para su vida y la vida de Israel. Pero se cegó. Cuidado con la ceguera, la falta de visión e imaginación. Amados y amadas, Dios no cambia. Estamos claros, Dios no cambia. Pero sus propósitos para ti y para mí, o para un pueblo, o para la iglesia, esta congregación en particular, y todas que le sirven a Dios, como en el caso de Israel, son dinámicos. No te estanques con el pasado. No, que yo fui grande, un día pasó. No, pero en el presente, ¿cuál es tu imaginación y cuál es tu fe, tu confianza al llamado que Dios te ha hecho ahora? Son dinámicos, cambian, pero este es el problema, que a veces lo descubrimos demasiado tarde. Yo soy de los que creo o creen que análogo a la vista humana, la visión espiritual a la que yo me refiero, a la que perdió Elí años antes de su muerte, es también un bailecito preciso y sincronizado entre varios componentes dinámicos, operando los unos con los otros. Mencioné algunos. Componentes dinámicos ayudándonos a ver cómo Dios ve e imaginar como Dios imagina, para que tú y yo crezcamos, prosperemos. En mi humilde opinión, la visión a la cual me refiero, yo la defino de esta forma: visión e imaginación. Visión es una capacidad de ver y de imaginar cómo Dios ve y cómo Dios imagina, que posee una capacidad o un potencial de inspirarme e impulsarme a mi propósito, a mi pasión y a una vida sobreabundante. Potencial, capacidad de ver como Dios ve, de imaginar como Dios imagina. Y tu imaginación y tu confianza en esa imaginación y en esa visión que tú desarrollas en el proceso de prácticas espirituales, en ellas tú te ves como gigante. El ejemplo que yo daría sería, por ejemplo, el hermano Carlos Maldonado. Carlos, ¿dónde tú estás? Carlos Maldonado. Mira, Carlos Maldonado. Carlos Maldonado y yo medimos 65 pulgadas de altura, pero entre él y yo tenemos una visión de nosotros. Medimos 6'5". Nosotros nos imaginamos 6'5", y no estamos mintiendo en la cosa.
6:5. Eso es imaginación. Y eso es visión. En ese concepto de visión a lo Dios, yo lo llamo a lo Dios. Yo me veo triunfando en todos los aspectos de mi vida académica, mi vida profesional, mi vida empresarial, mi vida matrimonial, mi vida espiritual. Yo me veo 6:5 a lo Dios. Yo no me estanco con lo que me han dicho son mis limitaciones. A lo contrario. Que tú no puedes. No me diga a mí que tú no puedes. Una frase que yo no respeto. Usted puede. Usted puede. Como dijo alguien, sí se puede. Amados y amadas, piensen por un momento de una persona creyente quien usted respeta y admira, que aunque no lo trompetea, usted sabe que ha logrado tremendos éxitos personales en su vida. Es de carácter templado, persona humilde. Y aunque no es ricachón financieramente, usted sabe que vive bien. Que vive bien. Cuando usted haya descubierto a esa persona entre las personas que usted esté pensando ahora mismito, es posible que usted haya identificado a una persona que ha descubierto el poder del bailecito entre visión y la imaginación a lo Dios. Yo los conozco aquí. Yo conozco ese tipo de persona aquí. Yo no tengo que ir lejos. Yo los veo aquí. Por lo contrario, observe a alguien que siempre está en embrolla financiera. Brinca de derrota a derrota. Todo el mundo se le esquiva. Cuando usted haya identificado ese elemento, usted ha identificado a un ser humano que perdió la capacidad de ver y de imaginar a lo Dios y vive a lo Elí. Yo creo que la falta de visión e imaginación es un factor contribuyente dentro y fuera de la iglesia, y por el cual hay tantos que viven amargados y resentidos, porque en muchos de ellos se han convertido en esclavos. Muchos se han convertido en esclavos de cuantos vicios ustedes se pueden imaginar. Nunca prosperan en ninguno de los aspectos de su vida. Le dan a las espaldas al evangelio. No creen ni en la luz eléctrica. A lo Elí. Pero a lo Elí, este tipo de persona es una persona que ha perdido la capacidad de ver su potencial en Cristo Jesús. De imaginar como Dios imagina, de ver como Dios ve. Y como consecuencia ha perdido su propósito y su pasión para vivir ¿en qué? En abundancia. Voy a terminar. Cuando una iglesia ve e imagina a lo Dios, hace decisiones de impacto estratégico. No se preocupa del presupuesto. Entiende que el presupuesto es secundario, misión es primero, de modo que misión precede el presupuesto. Le voy a dar un buen ejemplo, bien concreto. Esta iglesia se comprometió a establecer una posición con un enfoque pastoral y a nuestros jóvenes y a la niñez bajo la dirección de una de las personas más capacitadas que yo he conocido, la estupenda líder, la pastora Rebeca Millán. Eso no es al azar.
Eso no es que, qué buena idea sería. Eso fue que un día en oración, posiblemente en una caminadita o una corridita que se dio el pastor, él solito, el Espíritu Santo compuso su corazón con tanta profundidad y él vio que si sin ese tipo de ministerio en 10 años esta iglesia no va a existir. ¿Ustedes me entienden, amado? Yo he servido ese tipo de iglesias como ministro interino. Yo las he visto menguar, yo las he visto caer, yo las he visto morir años después de mi ministerio como ministro interino. Las he visto. Pero Dios puso en su corazón esa visión de qué sería si. Y el pastor comenzó a imaginar las posibilidades positivas y transformadoras de tomar ese rumbo y de convencer a sus líderes. ¿Qué creen ustedes? Y eventualmente, hace unas semanas atrás, se celebró que la instalación de esa gran sierva. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amados, eso es a lo que yo me refiero, de visión y de imaginación. Cuando un joven universitario que sigue los pasos del maestro con visión e imaginación, mire, joven, tranquilo, las puertas se te van a abrir. Termina ese grado académico. Una de las cosas que yo he aprendido de las Escrituras es que Dios es un Dios de los que creen, poseen visión y celebran imaginación. No la estancan. Dios mismo es un Dios de visión e imaginación. Por ejemplo, cuando Dios me mira, Él me mira como un gusano. No. Él me mira con 6'5". Por eso es que hay una promesa, hay una verdad, hay una visión, una imagen de tú y yo ante los ojos de Dios. Como dice el escritor a una de las cartas, Pedro, capítulo 2, verso 9. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. That's imagination. Yo, pueblo adquirido. ¿Qué? Yo, real sacerdocio. Yes. Imaginación y visión. Déjeme preguntarle, ¿cuándo vas a comenzar a verte e imaginarte, amado? Joven, caballero, dama, quien sea. ¿Cuándo vas a comenzar a verte con los ojos de la fe en un matrimonio fructífero? En la posición a la cual aspiras, con ese grado académico que siempre has deseado, con tus finanzas en orden, como jefe de tu propia empresa, con un cuerpo saludable y emociones estables, con una familia unida y lleno de la paz inagotable del Dios de nuestra esperanza. ¿Cuándo? Mañana, el próximo año, hoy. Así que mi deseo y mi reflexión esta mañana es bien sencilla. Mi deseo es que todos en este bello lugar, aquí presente, vivan su fe, vivan su vida al compás de Dios, a lo Dios, con un elemento de visión y clara, visión y imaginación. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. A lo Noelí, a lo Dios. Recordémonos, como alude el proverbista, sin visión
el pueblo perece. Gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Bendito sea tu nombre. Y el pueblo dice, amén.